Hola, bienvenidos a todos a este Facebook Live. Es otro mano a mano entre candidatos al Senado. En semana, como les he contado, escogimos un grupo de 8 candidatos al Congreso y al Senado especialmente para que les presenten sus planteamientos y sus ideas y puedan tener una interacción con ustedes, pues para ayudarles a definir su voto. Hoy nos acompañan Antonio Sanguino de la Alianza Verde. Antonio fue concejal de Bogotá hasta hace muy poco, presidente del partido y aspira a llegar al Senado por la Alianza Verde. Y José Obdulio Gaviria, que es senador del Centro Democrático, tiene una trayectoria. José Obdulio es pues pura sangre en el uribismo y tiene una trayectoria importante cerca del expresidente Álvaro Uribe, fue asesor de Palacio y cercano, muy cercano, digamos, de las personas más cercanas al expresidente. Bienvenidos los dos y quisiera empezar preguntándoles en muy pocas palabras, ¿por qué quieren volver al Congreso, José Obdulio? Uno debe volver al Congreso no con plataforma legislativa. A mí cada rato me preguntan en las emisoras que cuál es mi plataforma. Yo no tengo plataforma. Yo pretendo ser miembro de una gran bancada y líder de ella. Por ejemplo, nosotros vamos a tener como contradictores y al frente no a personas como Antonio, nosotros vamos a tener a la bancada de las FARC. Yo la voy a esperar. Y la voy a esperar porque necesitamos mantener en el debate público el hecho de que esa bancada es ilegítima, que esa bancada no debe estar allá y que además buena parte de los actos legislativos y leyes aprobadas a favor de esa bancada para darle cobertura política a toda su acción es ilegítima porque parte de que hubo un plebiscito, el plebiscito fue respondido con un no rotundo por el pueblo colombiano y a pesar de ello, el gobierno de Santos y sobre todo Roy llevó una proposición que borró de un manotazo el no en el plebiscito. Entonces, mi tarea principal va a ser mantener viva y agitando esa política nuestra frente a la ilegitimidad del acuerdo final. Y en segundo lugar, si somos gobierno, como espero que lo seamos con Duque, mantener un liderazgo muy activo para la aprobación de la agenda legislativa del gobierno. Antonio, ¿por qué quiere llegar por primera vez al Senado? ¿Por qué no empezó por Cámara? Bueno, pues porque para ser representante de la Cámara por Bogotá yo creo que es mucho más importante estar en el Consejo de la Ciudad si uno quiere concentrarse en la agenda de la capital de la República. Y eso es lo que yo he hecho en estos 10 años. Yo creo que ya era suficiente, que había que cerrar este ciclo. Pero además porque en el Congreso de la República, este que se va a elegir, de las cosas buenas que tiene, contrario a lo que dice José Obdulio, es que van a estar las FARC. Y de las cosas buenas que tendrían, ojalá, era que estuviera el ELN. Como está el uribismo, como están los partidos tradicionales, las fuerzas políticas tradicionales y los sectores alternativos, independientes, de izquierda democrática, porque eso es lo que le da valor a un escenario como el Congreso de la República. Y yo quiero estar en ese debate. Quiero ver el debate entre José Obdulio e Iván Márquez, por ejemplo. Pero además, yo no voy con odios contra ninguna persona ni contra una bancada en particular. Yo sí creo que es muy útil ir con una plataforma, porque la plataforma y las banderas políticas y los puntos de vista te permiten definir quién coincide contigo alrededor de un tema específico y quién no. Por ejemplo, yo creo que hay que reformar la ley de víctimas y de restitución de tierras, por varias razones. Primero, porque la ley actual expira su vigencia en el 2011, en el 2021, perdón. Usted recuerda, José Obdulio, que se expidió en el 2011, su vigencia era 10 años. Hay unos problemas, por ejemplo, en materia de restitución de tierra, unos obstáculos que hay que resolver, pero además hay que armonizar la ley de víctimas con lo que viene de los acuerdos de paz, que le dan un valor y un peso muy importante a un concepto de verdad, justicia, reparación en materia de derechos para las víctimas. O, por ejemplo, yo creo que hay que llevar al debate en el Congreso una reforma política, José Obdulio. La reforma política que no se pudo hacer en este Congreso, que abarate la política, que abra el debate sobre las listas cerradas,
que, digamos, reduzca a su mínima expresión el clientelismo, la politiquería, la corrupción, que es la manera como se forma y se ejerce el poder en Colombia. Es una característica estructural del sistema político, no es un problema de unas cuantas manzanas podridas, ¿no? Es de una, digamos, degradación de todo el sistema político. En fin, hay unos temas que son importantes, los temas de minería, los temas de cambio climático. Digamos, hay unos asuntos de la agenda que requieren opiniones calificadas desde las bancadas políticas y ojalá que esas bancadas se comporten como tal, no al ritmo de la mermelada y de la negociación burocrática y corrupta con el presidente. ¿Sabe cómo le sintetizo yo la posición de Antonio y de su sector político? Ellos quieren ver a un tipo como Iván Márquez en la Comisión Quinta y el pueblo colombiano lo quiere ver en el Patio Quinto. Y eso se mostró en la semana pasada. Están diciendo que eso es que lo usamos nosotros, las actuaciones del público y de la gente en Armenia y en Florencia. Nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con eso. Pero ese nace espontáneamente, porque había todo un error de concepción, tanto de Santos, y yo digo, Santos no entiende nada de nada, de Enrique, que fue quien concibió el acuerdo final y los procedimientos para el acuerdo final. Pero lo que pasa, José Obdulio, es que si usted quiere llevar a quienes se alzaron en armas con motivaciones políticas, así se hayan conectado con fenómenos de degradación del conflicto, si usted quiere llevarlos al Patio Quinto y no a la Comisión Quinta, pues no hay paz posible. Pues no hay paz posible, porque entonces la única alternativa que queda es su reducción con la fuerza, con las armas del Estado, ¿no? Y en eso llevamos 50 años. En eso el país se ocupó medio siglo, con una inmensa cantidad de esfuerzos económicos. Usted debe saber, ¿sabe cuánto costó el operativo para dar de baja a Raúl Reyes? Nada. ¿No? ¿Nada? No, para un Estado. Pregunte esa es una obligación. Bueno, pues es que si es posible encontrar una solución negociada al conflicto que permita ahorrarnos vidas. Sí, ¿sabe cuántas vidas nos hemos ahorrado en lo que va de la desmovilización de las FARC? 3.000 vidas. Juan Camilo 3.000 seres humanos. Juan Camilo Restrepo anda por ahí diciendo que él prefiere ver a las FARC hablando que echando tiros. Yo le respondo, usted los prefiere siempre. O sea, si los prefiere hablando, pero si no, también los prefiere echando tiros. Es decir, nosotros lo que tenemos que tener es una concepción clara de un demócrata liberal, de los demócratas liberales. Es el ejercicio de la autoridad es un monopolio del Estado. La fuerza debe ser monopolizada por el Estado. Y a todo aquel que se levante contra ese el gran descubrimiento de la humanidad, que es la democracia liberal, a ponerle todos los esfuerzos inmediatos para neutralizarlo, bien sea capturándolo o bien sea dándosele de baja. Lo contrario es lo que estamos viendo. El ELN ha utilizado los mecanismos de negociación para reorganizarse, reconstruirse, cosa que hace siempre. Hay un libro de la década del 80, se llamaba La Paz en Colombia, que narra la historia del ELN con López. Lo engañó también, igual, y utilizó el proceso de negociación encabezado por Jaime Castro, que él mismo lo narra, para salirse de un cerco en Bolívar, en el sur de Bolívar, y reestructurarse, volver a las andanzas con el Amanesman, recuperar capacidad financiera y seguir en lo mismo. José Obdulio, pero tengo una pregunta de orden político. Ustedes plantean, y usted lo acaba de repetir, que finalmente el pueblo colombiano no quiere ver a las FARC en el Congreso. Pero independientemente de las curules que tienen aseguradas, ustedes asumen que hay un riesgo de que las FARC lleguen al poder. Digamos, todo este discurso del miedo al castrochavismo, esas vallas suyas que dicen o ellos o nosotros, quiere decir que les ven un poder sólido. ¿Cómo se explica eso si en las encuestas Timochenko tiene una intención de voto escasamente menor del 2%? Si hay tanto odio a las FARC, ¿por qué tenerles un miedo político? Porque estamos hablando de un partido político marxista-leninista que no cree en la democracia y que utiliza cualquier mecanismo
bueno o malo, eso se llama combinación de formas de lucha para la obtención del poder. Usted le hace el recorrido al Frente Farabundo Martí de Liberación desde el momento en que firmó la paz hasta hoy y va a encontrar que todos los pasos conducían a la toma del poder. Y la toma del poder por parte de un partido como ese no es para ejercerlo en democracia y permitir el relevo o el péndulo, sino para concentrarse y atornillarse en él. Pero eso implica que sucediera una dictadura estilo años 70, 80 en la cual el Por ejemplo, presidente sea secuestrado, amordazado y llegue Timochenko al palacio y se tome el poder. Yo creo que llega a través de muchos mecanismos. Por ejemplo, si lograse llegar, como llegó al poder en Bogotá, Petro al poder en Colombia, obviamente la alianza sería una alianza de todos los sectores del socialismo del siglo XXI en América Latina para consolidar una base muy fuerte de poder en Colombia. Pero es que el concepto que tienes de democracia, José Obdulio, no es para nada liberal, ni es para nada democrático, discúlpame que use, digamos, un pleonasmo. No es para nada democrático, porque según ese concepto, entonces los que son marxistas no pueden competir por el poder. Los que no sean en la política, los que no piensen como el uribismo, no pueden competir. Petro fue alcalde de Bogotá, bueno, Petro pasó, y la sociedad bogotana tuvo la ocasión y la oportunidad de elegir otra opción, porque así funciona la democracia. Es que la democracia son las fuerzas políticas y las concepciones del Estado y la sociedad alternándose en el poder. Entonces el Frente Farabundo Martí está gobernando El Salvador y El Salvador no ha colapsado institucionalmente y seguramente si el pueblo salvadoreño decide elegir otra opción, lo hará, ¿no? Como ocurrió en el Cono Sur en Chile, como ocurrió en Uruguay con el Frente Amplio y con las posibilidades que tienen otras fuerzas políticas de competir en el Frente Amplio. Es decir, es que además la legitimidad y esa tesis tuya de que es que el pueblo colombiano no los quiere ver, pues se va a demostrar precisamente el 11 de marzo. ¿Qué tanta proporción del pueblo colombiano, ¿sí?, respaldan electoralmente a las FARC y a las tesis que ellos defienden? Porque de eso se trata la democracia. Ahora, cuando tú hablas del Estado, también hablas de un concepto de Estado ideal, pues por supuesto que idealmente, ¿no?, un concepto imaginado del Estado es que el monopolio de la fuerza está en manos del Estado. Pero como estamos hablando también de un Estado real, que es la manera como se ha construido el Estado en Colombia, ¿no?, penetrado por intereses patrimonialistas, un Estado con una presencia precaria, digamos, en el territorio, un Estado además comprometido en graves violaciones de derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad. En fin, un Estado también a veces o en varias ocasiones de nuestra historia haciendo parte de fenómenos de distorsión de la democracia, como la parapolítica y el paramilitarismo, etc., pues la cosa se vuelve un poco más compleja. Veamos. Y entonces, ¿cómo construimos ese concepto de recuperar el monopolio de la fuerza en manos del Estado? ¿Cómo recuperamos el monopolio de la lucha contra insurgentes en manos del Estado? Pues yo no veo otro camino y en eso tenemos una diferencia contigo. Eso no me hace, por supuesto, pues aliado de quienes se alzaron en armas contra el Estado, pero para mí el único camino es, o el camino más idóneo, el menos costoso en vidas, en recursos financieros, etcétera, es una negociación política que restituya el monopolio de la fuerza en manos del Estado. Cuando usted entraba a los Estados Unidos, antes que le daban un papelito blanco para llenar, había ahí una declaración jurada de si pertenecía a organizaciones totalitarias. El marxismo-leninismo y concretamente los partidos del socialismo del siglo XXI, todos los adscritos al Foro de Sao Paulo y los del bloque continental bolivariano, tienen como principio el Estado de partido único. El Estado de partido único es el que hoy gobierna, por ejemplo, en Venezuela, el que gobierna con muchas limitaciones porque no ha logrado consolidar su poder en El Salvador, pero también gobierna en Nicaragua. Y ese Estado de partido único es la esencia de la antidemocracia, es la esencia del totalitarismo. No, y de hecho, hoy en Europa, los partidos que predican Estado de partido único... Pero eso no es cierto, José Tulio. No es cierto que las FARC sean... No, el Frente Amplio hace parte
del Foro de Sao Paulo y ellos no pregonan ni predican el partido y Estado único. El PT hace parte del Foro de Sao Paulo y ellos no predican ni practican una concepción de partido y Estado único, o de Estado y partido único. O sea, hay una izquierda que la pregona, cada vez más chiquita, entre las que cuales fue el modelo. las FARC es punta de lanza. Bueno, no sé incluso qué estén pensando ahora. No sé qué estén pensando ahora. Creo que las tesis de abril del nuevo partido de las FARC no defiende el concepto de partido único y de Estado. Y mire, la cosa... Entonces, esa es una tesis de la Guerra Fría. No es del y marxismo. yo te escucho a ti, José Obdulio, y yo siento que tú no te has enterado, pues que el muro de Berlín se cayó. El muro que no hay la confrontación este-oeste, ¿no? El muro de Berlín en la que tú además militaste del lado, ¿no?, del bloque socialista en su momento, ¿no? Yo ¿Sí? era muy entonces, liberal para eso, pero el muro de Berlín se cayó. Está en la mente. La Guerra Fría solo existen en pequeñas o en cada vez minoritarias voces de quienes quieren alimentar la Guerra Fría para hacer política. No, de ninguna manera. Y la añoranza de un Estado de partido único, y no solamente añoranza, sino el fortalecimiento de los actuales, es la línea política, esa es la prédica hoy de esos partidos. Está en Cuba, está en Nicaragua, está gestándose en El Salvador, y ellos lo han estado manejando de tal manera que vaya consolidándose poco a poco, dijéramos gradual. No es el Estado de partido único de Lenin, que en el 18 determina que todo el mundo al paredón, allá lo llamaban fusilamiento, si se oponía. Y te quiero decir lo siguiente, tan evidente es el hecho de que hay unas similitudes en el sistema en todo su conjunto, que en Venezuela están reproduciendo hasta los aspectos más trágicos y deprimentes del Estado soviético y del Estado chino. ¿Cómo le parece que hoy hay una palabra en la ciencia política y sobre todo en la historia, en los expertos o especialistas en la historia, que es el golodomor? El golodomor es la hambruna producida por el régimen. En 1932, Stalin determinó la colectivización de toda la agricultura de Ucrania y produjo, y ya está absolutamente documentado, porque ya la gente entra a los archivos. Antes esos archivos eran secretos. Por ejemplo, en Colombia tenemos la posibilidad de saber cómo era el comunismo en Colombia entre el 20 y el 35 por el libro de José María Rojas, que entró a los archivos de la Unión Soviética y vio cómo, inclusive vio los documentos y los leyó. Pues bien, en Ucrania hubo 4 millones de muertos por la colectivización forzada, hambruna. Cualquiera que hubiera observado ¿Y la hambruna en Colombia cómo se llama? No, eso no es hambruna, eso es desabastecimiento o pobreza, que es distinto. Bueno, las muertes de los niños por hambre y por desnutrición, no compare, porque inclusive es una agresión contra en La Guajira, en Chocó, ucraniano. Pues yo no estoy ofendiendo la memoria, lo que estoy diciendo es que si así se llama la hambruna en Venezuela, ¿no?, que es como se llamaba en Ucrania, ¿cómo se llama en Colombia? ¿No? Porque es que ustedes se van a buscar los pobres en Venezuela, y claro que los hay, ¿sí? No. Pero se les olvida buscar los pobres en Colombia. Y ustedes gobernaron al país 8 años, José Obdulio. Con crecimiento Sí, económico. no, con crecimiento económico y con pobreza. La pobreza. Y con pobreza y con desigualdad. Con si es que el país no salió de ser el segundo país más desigual de América Latina, ni el séptimo del mundo en los 8 años de la seguridad democrática de Uribe. Cualquiera que leyera el programa de Chávez y leyera los discursos o oyera los discursos de Maduro sabía que iban hacia Estado de partido único y hacia un golodomor, porque estaba destruyendo completamente la estructura económica del país. Entonces Hausmann dijo antier en la W, dijo, la cosa es tan evidente y tan elemental que es casi un asunto de matemáticas. Si un país no produce las calorías necesarias o no las importa, pues comienza a producirse el hambre. Y ese hambre comienza a producir mortandad. Vamos a ver en estos próximos meses mortandad por el hambre en Venezuela. Pero José Obdulio, ¿cuál es el mecanismo por el cual las FARC, siendo tan impopulares, llegan al poder? Es decir, visualmente, ¿cómo se imagina usted que va a ocurrir eso?
que es un riesgo. Eso se llama voluntad de poder, una voluntad Pero ¿qué totalitaria. pasa? Hay que sacar al presidente, hay que Dijéramos, infiltrar las fuerzas militares. ellos No, les es que el ¿qué uribismo va a hacer? perder No, las mayorías, a y ellos entonces les... van a elegir a las FARC y van a elegir un congreso mayoritariamente de las FARC y van a elegir un presidente de las FARC, o sea que Iván Duque, pues que se salga de la competencia, que no hagan la consulta que van a hacer la derecha en el 11 de marzo, porque esto ya está perdido y porque según José Obdulio, la voluntad de poder de las FARC es tan grande y el pueblo colombiano es, digamos, tan de poca voluntad, ¿no?, y tan sumiso que va a elegir a las FARC. Porque en el caso Eran del 3 venezolano hubo un elementos y tema uno de ellos golpista. les falló. Los 3 elementos son su voluntad de poder totalitario, llegar al poder a toda costa. Recuerde todas las declaraciones de las FARC al comienzo de las negociaciones. Bueno, eso puede ser una intención política. Esa es la primera. Segundo, actitud claudicante del Estado que ellos confrontan. El caso Kerensky es como el que más facilita el entendimiento. Segundo elemento, también lo tenían en Santos. Y el tercer elemento, una actitud cobarde de quienes debieran resistirlo, que es en el caso concreto de Uribe, en el caso concreto de Colombia el Centro Democrático, en el caso concreto de Colombia el no. Y ese elemento les falló. Y ese elemento hoy es superior desde el punto de vista de la opinión pública, del entendimiento de la situación política colombiana y la explicación del entorno mundial. Por eso nosotros somos la barrera de contención de toda esa corriente. Las FARC son la punta de lanza, pero eso tiene toda un apoyo publicista, un apoyo económico, etcétera, etcétera. Recuerde esta actitud. Cuando estalló la bomba en el Nogal, nosotros sabíamos que eran las FARC. Inclusive no era necesario saberlo por inteligencia, bastaba ser racionalmente observador para saber que eran las FARC. Cuando estalló la bomba en el 2010 en Caracol, nosotros sabíamos que eran las FARC. Pero la gran mayoría de los comunicadores y la gran mayoría de los políticos buenistas decían, no, esa es la extrema derecha. Inclusive en Caracol llegaron a decir que yo había puesto esa bomba o que yo había ordenado ponerla. Entonces, ese escenario es el escenario que ellos con el que no contaron. Un escenario de un liderazgo tan firme de Uribe y del Centro Democrático y una unión del no que hizo que parara el ascenso de esa corriente. Perfecto. Tenemos preguntas de la gente estamos que bien nos de está fábulas, viendo. estamos bien de fábulas. Para Antonio, el candidato Germán Vargas planteó revivir los frentes locales de seguridad y crear un equipo de voluntarios en seguridad ciudadana para contribuir al monitoreo de cuadras y barrios. ¿Qué opina usted de esa propuesta? Que me huele mucho las convivir. Por eso es que son tan parecidos y por eso ese diálogo en Manizales del expresidente Uribe con Vargas Lleras. De pronto ese día el expresidente Uribe le recomendó las convivir a Vargas. Pero yo le quiero decir lo siguiente, mire, el problema de seguridad urbana en las grandes ciudades no se enfrenta solo con una participación de la ciudadanía, que sí es, bajo el modelo de los frentes de seguridad local que Bogotá estuvo en su momento, puede ser útil. Pero yo creo que allí no debería estar el centro de una política pública de seguridad urbana en el país. Porque los delitos típicamente urbanos en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia cada vez están más asociados a lo que se denominan mercados ilegales y criminales, a estructuras criminales complejas. Y esas estructuras criminales que por lo general funcionan con la complicidad de agentes del Estado, solo pueden ser enfrentadas con inteligencia al más alto nivel y con labores de contrainteligencia para romper el nexo de agentes del Estado con esos mercados criminales. Le pongo un ejemplo, el robo de automotores en Bogotá, que se ha disparado en los últimos 5 años casi al doble. Eso está asociado a un mercado ilegal de las autopartes y a verdaderas estructuras criminales que funcionan alrededor de esos mercados, que además no tienen vocación de asentamiento territorial. Por ejemplo, el distrito intervino el Bronx, pero esos mercados criminales que se asentaban territorialmente allí se dispersaron por toda la ciudad porque tienen capacidad de movilidad territorial. Entonces, a mí me parece que el doctor Vargas Lleras está buscando la fiebre en las sábanas y lo que yo creo es que debe configurarse y formularse una política de seguridad urbana muy sólida, atendiendo a las nuevas circunstancias y características del comportamiento de los delitos urbanos. Perfecto. A la izquierda le choca muchísimo la respuesta, pero
nunca cuestiona la acción. Las zonas de reserva campesina, por ejemplo, le suenan bellísimas, pero cuando el pueblo reacciona mediante la organización de cooperantes y mediante la información, etcétera, se enfurecen y dicen que es convivir, y las convivir las convierten en paramilitarismo. Pues Yo creo nosotros que no las convertimos en paramilitarismo. una de ellas se convirtió en paramilitarismo fue la gobernación sí, pero de Uribe. no, la gobernación de Uribe fue la acción cooperante de la ciudadanía. En el peor de los casos, pues es que eso está documentado, las convivir, buena parte de ellos terminaron siendo las estructuras paramilitares. Sin cooperación ciudadana se pierden las carreteras, por ejemplo. Sin cooperación ciudadana. Pero como dijo López Miquelsen, usted le entrega las armas a los civiles y usted no sabe dónde terminan esas armas. Usted que estaba defendiendo la tesis del monopolio de la fuerza en manos del Estado y el monopolio de las armas en manos del Estado. Si usted las distribuye a la población civil, pues terminan en el paramilitarismo. ¿Sabe cuál es el arma de la cooperación ciudadana? Esto. Los teléfonos celulares. No, pero la experiencia de las convivir no fueron celulares. Y se enfurecen cuando una gente, inclusive cuasi estatal, porque es de las organizaciones de, ¿cómo se llama? Unidad de protección, enfrenta a una banda de ladrones y salva a una mujer, madre de familia, se enfurecen porque eso es que es acción. Pero José Obdulio, lo que repartieron en las convivir de Antioquia no fueron celulares. Déjeme decirle. Las convivir no fueron de Antioquia era cooperación ciudadana. Cosas porque en esa época no habían celulares todavía, creo yo. Habían radios de teléfono con armas. Miren, con armas. El celular entró en el 91 y Uribe fue gobernador en el 95, como que no había. Es como ahora el Tribunal Superior. Pero lo que distribuyeron no fueron celulares. La forma como interpretan a Uribe depende del querer de quien habla. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Antioquia dice que la muerte de Jesús María Valle fue en la gobernación de Antioquia. Yo era compañero, yo dictaba la clase de 8 a 9 y Jesús María de 9 a 10. Y me acuerdo muy bien el día de su muerte. Y recuerdo muy bien, Uribe era un estudiante refugiado en Oxford, porque las FARC y el ELN lo querían masacrar. Bueno, una pregunta para José Obdulio, dos preguntas. Una, pregunta Andrés Huerta si realmente 5 curules en el Senado para las FARC representan una amenaza. Un poco ya habíamos respondido esto, pero si se la vuelve a responder, buenísimo. Y otra, usted hizo referencia a un Estado totalitario y sus características. ¿El tema de interceptaciones ilegales a la oposición por el DAS durante el gobierno Uribe no refleja algo de Estado autoritario? El primer tema, 5 curules de las FARC son equivalentes a 75 curules de la Unidad Nacional. Allá nadie estudia. Allá los únicos que hablan son Roy Barreras y Benedetti. Allá nadie se enfrenta a los verdaderos temas nacionales, y menos a la José historia. Alfredo Géneco estudia mucho, ¿no? Exactamente, sí. De manera que yo sí sé, y en eso voy a hacer algo que enfureció a Bailey, reconocerle la inteligencia a estos tipos de las FARC. Yo no sé si vieron el bololó de Bailey con Poleo, que inclusive lo echó de su programa. Pero bueno, yo cómo voy a decir que el señor Iván Márquez no es un hombre inteligente y que es además informado además en temas que son de obligatorio conocimiento de un senador, pero que uno va y habla con los miembros de la Unidad Nacional y les importa un comino, porque ellos lo que saben es cuánto vale un contrato y cuánto es el porcentaje. Mejor dicho, saben sacar porcentajes. Eso es lo que saben hacer los miembros de la Unidad Nacional. Por eso esa tarea es mía, esa tarea es de Uribe, esa tarea es de Alfredo Rangel, esa tarea es de Eber Bustamante, de Paloma Valencia, etc. Que eso quede claro. Y de lo contrario, expándanse, vayan ganando escenario político y vayan luego recogiendo la cosecha, que es un gobierno de transición. Y frente al tema de las interceptaciones, yo cuestiono cualquier acción ilegal de cualquier funcionario del Estado y soy el primero en sapearlo, tanto en temas de corrupción como en temas de abuso de autoridad. A mí, un enemigo político que se llamaba Santos, en el propio gobierno, comenzó desde el propio gobierno, por ejemplo, en la embajada norteamericana, a decir que yo ordenaba chuzadas. Wikileaks es la prueba, y el funcionario que iba a decirle eso, mandado por el señor Santos, era un señor que dirigía la policía, que se llamaba Naranjo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Si el DAS era la policía política del Estado, y el DAS en un gobierno como el del presidente Uribe, en el que no se podía mover ni una hoja sin que él lo supiera, porque él estaba enterado hasta de lo que hacía
el comandante de la policía del municipio de Timbiquí, Cauca. Estamos hablando de Entonces puentes no se entera de que su policía política, usted que era asesor de Palacio o era asesor del presidente Uribe, de que su policía política, ¿no? En cabeza del señor Noguera, que además fue nombrado por el expresidente Uribe, él le decía buen muchacho hasta después de salido del DAS, ¿no? Le decía, yo no sé si todavía sigue siendo buen muchacho, ¿no? Que chuzaba a los opositores y a los periodistas, etc. Y entonces el presidente Uribe, que todo lo sabía y que todo lo conocía y que todo lo controlaba, no supo de las chuzadas del DAS. El gobierno del O presidente. sea, a mí me parece eso absolutamente inverosímil. El gobierno del presidente fue el que acabó con el DAS. Increíble. Créalo, porque usted además va a tener que conocer como senador, ahora que va a ser colega nuestro, bienvenido además, a Uribe, para que se dé cuenta quién es Uribe. No, pues y para que se dé cuenta además los infundios sobre la personalidad y el comportamiento político. Inclusive... Pero entonces, ¿quién asume la responsabilidad? Gente que la semana pasada, ¿quién asume la responsabilidad? Que Uribe era un pero dígame, José Tulio, si el uribismo no asume la responsabilidad política de las chuzadas del DAS en los 8 años, ¿quién entonces debe asumir la responsabilidad política? ¿Nos autochuzábamos? ¿Le parece poquito asumir la falta de juicio? Digamos no la responsabilidad penal, la responsabilidad política. Por lo menos reconózcame eso, la responsabilidad política, porque así como usted reclama los éxitos de la seguridad democrática, justamente, por supuesto, y seguramente legítimamente, ¿no? Entonces, esa misma fuerza política, que es hoy el uribismo, debe reconocer... Vea, el DAS era un organismo que ustedes mismos han dicho... Sí. Coordinó la muerte de Galán. Pero es que se la discusión de la responsabilidad política. El DAS es un organismo al cual se le cuestiona todo su comportamiento desde el gobierno de Belisario. Lo llamaban los tiras, ¿se acuerda usted bien? Sí, claro. Y mataban. ¿Usted también le decía tira? No, yo en su época, cuando usted militó en la izquierda. Un tipo muy juicioso y presumo intelectual, entonces yo los llamo detectives. Bueno. Pero, y servicio secreto. Tiras, término de izquierda. Exactamente. Es que al DAS siempre lo tuvieron como el objetivo. La militancia más blanda que tuvo José Obdulio fue en Firmes. La dirigencia de izquierda siempre consideró al DAS como una especie de patio de monipodio por malevos, ladrones, corruptos y asesinos. Siempre. Esa fue la afirmación. En el gobierno de Belisario, en el gobierno del presidente Barco, en el gobierno del presidente Samper, obviamente Gaviria, etc. Siempre, esa fue la imagen del DAS. El único que se decidió, después de observar que era incorregible, fue el presidente Uribe. E incluso puso a una persona que a ustedes les gusta mucho, que es Pacho Santos. Pacho Santos dio ese dictamen y se decidió la disolución del DAS. Pero dije, las cosas que se dijeron del DAS en el gobierno del presidente Gaviria fueron horribles hasta el punto, mire, hasta el punto de que coordinaron ellos el asesinato de Galán y el presidente Gaviria no fue capaz de ¿Usted qué opinión tiene de Jorge Noguera? Yo realmente no conozco ni siquiera, o sea, si me lo encuentro no lo recuerdo. Entonces, porque el presidente Uribe decía que era un buen muchacho. Fue el que ordenó la chuzada. Siempre y la doctora Hurtado. Tengo la mejor opinión. A ella la conozco y meto la mano al fuego. Que ha sido condenada por la chuzada. Sí, claro, es que como condenado fue también Andrés Felipe y como condenado fue Alberto Velázquez. Es decir, y yo iba a ser condenado. Lo que pasa es que el único que se decidió a enfrentarlos, monté programa de televisión, columna en el periódico El Tiempo y les dije, yo no me voy a la cárcel en el gobierno de los jueces y comencé a denunciarlos, cosa que quedó bien resuelta con el conocimiento que tenemos hoy del cartel de la Toga. Pero sí está demostrado, digamos, suficientemente demostrado que en el gobierno de Gaviria el DAS era una cosa que hubo un comportamiento no me venga con el cuento sistemático de persecución y de chuzada. No me venga con el cuento de que el DAS del presidente Uribe es distinto al DAS del presidente Gaviria. No, los anteriores eran peores. Imagínense que agentes del DAS mataron a Pizarro, mataron a Jaramillo, mataron a Pardo Leal, participaron en la muerte de Luis Carlos Galán. ¿Sabe qué es lo que dice Uribe? Por eso, dice Uribe, lo único de lo que yo me arrepiento respecto al DAS, no haberlo liquidado entre las instituciones que Claudia Jiménez liquidó. Eso es lo que él dice, porque era... Ojalá lo hubiera liquidado antes de las chuzadas. Bueno, a los dos, para cambiar de tercio, muchas personas que nos están viendo preguntan cuál sería el debate en política social que harían.
si llegara, o sea, si estuvieras tú, Antonio, ya en el Senado y José Obdulio en tema de política social, ¿cuál sería el debate de control político, Antonio? El del mínimo vital del agua. O sea, yo creo que es absolutamente inaceptable que en Colombia hayan ciudadanos que no tengan acceso al derecho fundamental del agua las 24 horas del día. Eso es absolutamente inaceptable. Ocurre en municipios como Ciénega, ocurre en municipios como Soacha, ocurre en buena parte de los ciudadanos de los municipios del país. Mire, y le voy a decir otra cosa muy importante. El 69% de los municipios del país no tienen planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que quiere decir que nuestras aguas hervidas las estamos virtiendo a nuestras fuentes hídricas. Hay un problema sanitario de marca mayor, de marca mayor. Y yo creo que ese es un debate que el país no puede seguir aplazando. Y cuando hacemos los acueductos, se los entregamos a la clientela y a la clase política tradicional, como ocurrió con Yol Canzones en Yopal. Perfecto. José Obdulio. Yo iría en la siguiente pirámide al revés. ¿De mayor a menor importancia? De importancia mayor, corrupción. Y la corrupción lleva al gasto. Por ejemplo, Santos nos pidió aumento de impuestos, nosotros no, lo negamos, para tener más gasto, gasto corrupto. Y en el gasto, diría, remediada corrupción y gasto, disminución de impuestos. Y luego de disminuir los impuestos o paralelamente a la disminución de impuestos, aumento de salarios. Bueno, quiero hacerles unas preguntas rápidas porque ya estamos a punto de cerrar. Les recuerdo a todos que después va a estar este debate en la página web de Semana y de hecho ustedes lo pueden mover ahí en sus redes sociales. Y les preguntan, ¿se han dormido en una sesión? ¿Se han quedado dormidos en algún momento? ¿Se han echado su sueñito? Total. José Obdulio? 2 veces. Sí. Y Lo han de ponchado una dormido. manera, además, esta. Pero ronca menos que Gerlain. No. No, porque yo soy consciente de que eso está mal, pero es absolutamente incontrolable. No, porque ese día no dormí absolutamente nada leyendo un documento. Y yo era consciente de que me iba a dormir. Como ocurre cuando alguien maneja, que también sabe que se va a matar si sigue manejando. Yo debí retirarme, irme para la oficina, tengo un sofá y dormir, pero no lo hice. Y otra de las cosas que los debates aburridos del Congreso no he podido aprender a remediarlos, porque algunos se ponen a ver películas, otros a oír cosas, otros a hablar por teléfono. Yo pretendía que era de buen recibo leer y tampoco me parece de buen recibo, entonces tampoco estoy llevando libro. Antonio, No, en el consejo. No, yo tampoco. Yo nunca me he dormido en ninguna sesión y espero estar en las corporaciones públicas o en este servicio público hasta una edad en la que no me duerma en el ejercicio de mis funciones públicas. En la consulta anticorrupción que propuso Claudia López y a la cual le falta el aval del Senado para ser tramitada, está un punto que dice reducción del salario de los congresistas. ¿Están de acuerdo con ese planteamiento? ¿Creen que es incidental o no en la lucha contra la corrupción? Mire, lo de Claudia es pura carreta, pura demagogia, pero el salario de los congresistas, descaradamente en la Constitución del 91, es el que a él quedan atados los de los magistrados y quedan atados los de la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que modificar el sistema de remuneración. Incluso de pronto no sería descabellado volver a pensar en que los parlamentarios, como los concejales hoy, no sean profesionales. Es decir, puedan ejercer profesiones, tener algunas actividades liberales, etcétera, etcétera, porque me parece que esto es insostenible. El costo para el Estado de mantener esos niveles de salario de los parlamentarios es insostenible, máximo ahora que crearon, como por obra y gracia del acuerdo final, más de 60 nuevos magistrados. Sí, yo creo que es odioso, digamos, el nivel de remuneración que tienen los congresistas respecto al ciudadano común y corriente. Yo creo que eso incrementa el nivel de indignación de la ciudadanía. O sea que ese es un mensaje que yo creo que es absolutamente necesario para recuperar
la legitimidad perdida por parte del Congreso de la República. Y por supuesto, si es que yo ayudé a recoger las 4.300.000 firmas de la consulta anticorrupción, lo mínimo que debo hacer, por supuesto, es defender la reducción del salario de los congresistas en el Congreso, y eso lo vamos a hacer. Si el Senado aprueba la consulta, pues vamos a salir a hacer campaña por la consulta para reducir el salario de los congresistas. Y si no, pues yo creo que ese es un debate que es inevitable que demos en el Congreso de la República si yo soy elegido senador en la próxima. Eso no es rebajar el salario de los congresistas, porque eso suena a pura demagogia. Es reestructurar toda la planta estatal. Y al reestructurarla, baja usted ingresos de los magistrados, baja usted ingresos de la Procuraduría. Es que lo que está propuesto en la consulta anticorrupción no solo es de los congresistas, es reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado, que incluye ministros, magistrados de las altas cortes, procurador, fiscal, etcétera, etcétera. Un concejal de Bogotá sale para su consultorio y no tiene ningún problema. ¿O sí tiene problemas? No tiene ninguna. Exactamente. ¿Y por qué un congresista no puede hacer lo mismo? Pues porque se gana el salario que se gana. No es y ¿sabes qué es lo más grave? Es porque lo profesionalizaron. Y lo más grave es que con esos salarios que se ganan, que son 40 salarios mínimos, el promedio en América Latina de los ingresos de un congresista es de 25 salarios mínimos. Pero adicional a eso, como si fuera poco, pues ya ven ustedes los escándalos de corrupción. Ahora, hay unos salarios que no aparecen, pero que si usted los cuantifica son casi que y más que el ingreso. Le voy a poner el caso. Todos tenemos 2 camionetas, más esquemas de seguridad, más muchos asistentes que debieran serlo desde el Congreso. Por ejemplo, expertos en economía, cada uno en su UTL es un experto en economía. Sí. Eso en los países, por ejemplo en Chile, yo estudié el tema chileno pensando en una reforma en el Congreso colombiano. En Chile usted se encuentra es una batería de economistas, una batería de juristas, una batería de sociólogos. De las bancadas. De las bancadas, exacto. Claro, porque no van a ser tipos contrarios a la ideología del partido. Eso debería estar atado a una reforma política. Es que si instituimos las listas cerradas, si volvemos mucho más riguroso el funcionamiento de las bancadas, las UTLs deberían ser UTLs de las bancadas y no de los congresistas considerados de manera individual. Otra pregunta, si llega al poder uno de los 2 candidatos que ustedes apoyan, Sergio Fajardo en el caso de Antonio Sanguino e Iván Duque en el caso de José Obdulio, ¿se comprometerían a no pedirle un impuesto? Es decir, no hacer política a través de maquinarias burocráticas. Mis amigos tienen esta definición de mí. José Obdulio no sirve para nada. Se refieren exactamente. No, yo nunca he pedido puesto y no lo pienso pedir ahora. ¿Pero qué son esos amigos? No, muchos amigos, porque como pues amigos políticos. Los que le piden puestos. Sí, y entonces dicen, no, José Obdulio no hablen, que José Obdulio no sirve para nada. Y yo me mantengo muy contento con esa definición. Pero yo sí voy a decirle a Duque respecto, por ejemplo, a relaciones internacionales, ¿quién no puede ser? Por ejemplo, a mí esta señora Ángela Holguín la hubiera vetado desde el primer momento, que yo sabía lo indolente. No, pero es que donde Iván Duque, si es presidente, ¿no? La nombra de canciller, pues es inmediatamente el expresidente Uribe. Digo perfiles. Lo va a juzgar como otro acto de traición. Pero yo sí creo, digamos, en lo personal, digamos, yo he ejercido como concejal independiente en los 10 años que estuve en el Consejo de la Ciudad. Tuve, digamos, una actitud de crítica cuando era menester a los gobiernos. No tuve participación en los gobiernos en los que ejercí como concejal, y yo creo que en el Congreso de la República, de las cosas que hay que transformar en relación con la manera como se ejerce el poder político en Colombia, es esa relación perversa entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que se fundamenta no en una agenda de asuntos públicos, sino en el negociado de burocracia y de contratos. Si hubiera un partido de fútbol del Mundial, digamos, un partido ya en etapa avanzada del Mundial entre la Selección Colombia y una plenaria de control político, ¿a cuál irían, José Obdulio? Como yo soy tan experto ya en manejar los tiempos en la televisión, yo por ejemplo no veo televisión, sino que hago una programación en YouTube para ver las cosas. Por ejemplo, la cosa que a mí más me apasiona,
después de ver a mis nietos, es una etapa en el Tour de Francia. Y yo he dejado de ver la etapa. Yo pensé que era un consejo comunitario Uribe. No, una etapa en el Tour de Francia, y sobre todo en ascenso. O ya lo he hecho. Hombre, qué cosa tan triste y lamentable. Eso sí, algunos amigos me van dictando. Hombre, va bien. Pone a la UTL a que le vaya informando el Antonio, ¿el partido o la plenaria? No, la plenaria, por supuesto. Bueno, y por último, por favor, díganle a las personas que nos están viendo por qué votar por ustedes, el número, cómo los encuentran en el tarjetón, pero corto y breve para que se les quede en la cabeza. Antonio. Cortico, el logo de la Alianza Verde, que es el girasol, y el número 3. Yo estoy en el tercer renglón de la lista del Senado de los Verdes, por una Colombia verde, transparente y pacífica. A mí es simplemente pelucear los votos de Uribe, que me den un poquitico de él, que me den siquiera 1 de cada 10, y precisamente para eso cierro la lista. Uribe es el 1 y yo soy el 60. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que nos vieron y nos vemos la otra semana con otros de nuestros debates para el Congreso.